Qué gusto oírlo. Genial. Okay, so as we're letting in a few more people, Oriol has a full agenda for you today, so we want to get started. So for those who don't know me, I'm Susan McLean, Director of Alumni Relations here at SYA. Thanks so much for joining us. I'm admitting some more people. We're looking forward to today's class. And I just want to share one little tidbit about Oriol, if you did not know. He is right now the longest serving faculty member that we have in SYA Spain. And to just show his dedication to the program, he actually moved from Barcelona to Zaragoza when we moved our campuses. So just want to give Oriol a big shout out for that. That's incredible. So thank you, Oriol, for doing that. So without further ado, Oriol, take it away. Oh, and just a reminder, everybody, so he wants to do his presentation before opening up to Q&A. So in the meantime, if you have any questions along the way, please use the chat function so that we can monitor it from that point. All right, enjoy. Thanks so much. Muy bien, pues vamos a empezar. Antes que nada, estoy súper feliz de ver tantas caras de antiguos alumnos. Hola, ¿qué tal, Emi? Bueno, que es un placer, realmente es una alegría tener esta ocasión de volver a ver tanta gente desde hace tanto tiempo, y otra cosa, que tengáis interés y que sigáis conectados con este país, que supongo que sigue siendo vuestro segundo hogar, y que tengáis ganas de saber cómo está y qué cosas pasan y todo eso. Así que muchísimas felicidades. Y ya sin más vamos a empezar, porque bueno, tengo muchas cosas que quiero comentar con vosotros, así que luego vamos a tener tiempo para dudas y para comentarios y todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, esto no quería todavía. Bueno, ya estáis viendo todo antes de... Cerrar los ojos, eso, cerrad los ojos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de monarquía o república, y más o menos aquí he puesto los motivos que me llevan a querer compartir esto con vosotros. Espera que... es un tema de mucha actualidad, pero al mismo tiempo, claro, es una excusa para reunirnos y para podernos ver en otra ocasión. Lo que quiero es que un poco contraponer la España que vosotros conocisteis con la de hoy en día, y al mismo tiempo ofrecer una visión histórica de este tema de monarquía o república, que es muy polémico y reiterativo en la historia de nuestro país. Y también, sobre todo en la parte final, dar la oportunidad de comentarlo desde vuestra perspectiva, que es una perspectiva, claro, diferente, de personas que no sois españoles, y que es más imparcial, menos contaminada, porque en España este tema está muy politizado. Bien, vamos a meternos. Aquí tenemos los personajes actuales. Tenemos el rey Felipe VI a la izquierda, es el rey actual de España, y el rey que es el promotor de esta polémica y de esta crisis de la monarquía, que es Juan Carlos I. Le llamamos emérito porque ya ha abdicado, por lo tanto no tiene posición de rey, pero sigue siendo rey. O sea que en realidad tenemos dos reyes en España. Un poco igual que tenemos dos papas en Roma, que tenemos el antiguo, el Benedicto XVI, que está jubilado, está retirado, pero sigue siendo el papa, sigue teniendo la posición de papa, y luego Francisco I, que es el actual. O sea, tenemos duplicado la monarquía y duplicado el poder de la Iglesia Católica. Bien, vamos a hacer un recorrido lo más rápido posible por la monarquía y la república, cómo han ido evolucionando durante la historia en España. La monarquía llegó en España con los visigodos, que invadieron el país al final del Imperio Romano de Occidente, y establecieron por primera vez una estructura de reino, de monarquía, en la península ibérica. Da la circunstancia de que la suya es una monarquía un poco típica,
porque es electiva, no hereditaria. Lo normal en la monarquía es que el rey siguiente a la muerte de un rey es su hijo mayor, algunas veces la hija, pero en el caso de la monarquía electiva, cuando muere un rey, se tiene que elegir un nuevo rey. Y eso ya podéis imaginar que produce muchos conflictos, hay muchas familias aristocráticas con sus candidatos que luchan y se produce una auténtica guerra civil cada vez que muere un rey para elegir quién será el nuevo rey. Esto fue aprovechado por el Islam, que estaba expansionándose a principios del siglo VIII por el norte de África y que había llegado a las puertas de Gibraltar, y cuando fueron listos y aprovecharon la ocasión de ver que la monarquía visigoda estaba en crisis y en lucha para poder conquistar con bastante facilidad toda la península ibérica, excepto el norte, donde se refugiaron algunos cristianos que no querían vivir bajo el Islam y que organizaron los reinos cristianos que poco a poco se fueron expansionando hacia el sur. Estos reinos cristianos, ya muchos lo sabéis, no es un reino único para toda la península ibérica, sino que hay, por ejemplo, el reino de Portugal, el reino de Castilla, León, Aragón, etcétera, Navarra, y van creando sus reinos independientes. Aparte de eso, lo más importante que quiero destacar es el concepto de monarquía patrimonial que todos ellos tienen, que es un concepto muy sencillo, la idea de que el rey considera el país como su patrimonio, como su propiedad privada, lo cual entra en contraste y en contradicción con la idea que después del romanticismo se fue extendiendo, que era considerar a los reyes, sobre todo los de la Edad Media, como unos héroes que habían luchado toda la vida para ampliar el territorio del país, conseguir su unión, etc. Visto desde un punto de vista muy patriótico y muy, digamos, romántico. La verdad es que esos reyes consideraban el país, pues eso, como su propiedad privada, y no era extraño, por ejemplo, al morir un rey, que tomara la decisión de dividir el país en dos y dar una parte a uno de los hijos y a otra parte a otro hijo, con lo cual el territorio se dividía y se creaban dos reinos nuevos que a veces acababan siendo rivales y luchando por el poder. Bien, dicho esto, otro concepto que dura durante toda la Edad Media es una lucha feroz entre la aristocracia y el rey por conseguir el máximo de poder. La aristocracia, en la estructura del feudalismo, pues se comporta como si fueran pequeños reyes, tienen su poder, su corte, sus ejércitos, sus súbditos, y muchas veces son tan poderosos como el propio rey. Entonces siempre hay, durante todos estos siglos, una competencia muy descarnada y fuerte para conseguir el máximo de poder. Bien, continuamos. Llegamos a la Edad Moderna a partir de la llegada de Colón a América hasta la Revolución Francesa, y tenemos dos ejemplares de la monarquía española súper conocidos, los reyes católicos, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Son muy famosos por varios motivos. Primero, porque consiguen terminar con esta lucha que estaba diciendo antes de poder entre la aristocracia y la monarquía, y ellos ya establecen que la monarquía realmente tiene un poder mucho más fuerte que los aristócratas. También son famosos porque coinciden con Colón, con la expansión de territorio hacia América, y porque son los iniciadores de lo que luego será el Imperio Español. También han estado muy glorificados en el futuro, se les ha visto como grandes héroes. Es cierto que su política fue espectacular en muchos aspectos, pero también tiene muchas sombras. Por ejemplo, son los que inauguraron la intransigencia religiosa, la obsesión para que España fuera un país completamente católico, responsables también de la expulsión de los judíos, de la creación del Tribunal de la Inquisición, etc. Otra cosa particular de ellos es su política matrimonial, que consistió en casar a todos sus hijos, que tuvieron muchos,
con distintas familias reales de Europa con el objetivo de aislar a Francia, que era su principal enemigo. Así fueron casando a sus hijos con la familia real de Portugal, la de Austria, la de Inglaterra. Es muy famosa el matrimonio entre Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón. Como consecuencia de esta política matrimonial llegó al gobierno de España la familia Habsburgo procedente de Austria. Y esta dinastía está en control del país durante los siglos XVI y XVII. Es el periodo que podemos considerar que el Imperio Español tiene la posición de primera potencia europea. Hay una expansión territorial extraordinaria y hay muchos problemas también, a pesar de la espectacularidad de lo que significa la expansión del territorio, de la religión y también de la lengua, pero era un imperio que tenía una financiación muy problemática. Este imperio también produjo muchísimas guerras en Europa, muchas guerras muy costosas que necesitaban muchísimo dinero para financiarlas, y eso produjo que los reyes constantemente se tenían que endeudar, especialmente con los bancos de Suiza. Ya veis que esto viene desde hace mucho tiempo. Muchas veces la base de esta financiación era simplemente el oro y la plata que llegaba de las colonias americanas, pero muchas veces llegaba al país y tenía que ir directamente hacia Suiza para pagar las deudas de las guerras europeas. Bien, otro problema de esta familia, de la dinastía Habsburgo, es el tema de la consanguinidad o endogamia, que son los matrimonios entre miembros de la misma familia, miembros demasiado cercanos. Aquí tenemos a estos reyes. Tenemos Carlos I y Felipe II, que son los que reinaron en el siglo XVI, y luego Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que reinaron en el siglo XVII. Podemos decir que la posición hegemónica de España se mantuvo más o menos hasta la mitad del reinado de Felipe IV, cuando ya fue sustituido por Francia. Viendo a simple vista los retratos ya se puede apreciar el problema de la consanguinidad, y llegando a Carlos II, el último rey de la dinastía, que obviamente tenía muchos problemas. Su padre, Felipe IV, se supone que más o menos tuvo más de 30 hijos, de los cuales reconoció 2, pero todos eran fuera del matrimonio, todos eran ilegítimos. Con su esposa, que por cierto era su sobrina, la hija de su hermana, solo tuvo a Carlos II como varón, y bueno, por esa cosa de la monarquía, que tiene que ser el hijo varón de reyes, fue el elegido para gobernar este enorme imperio. Tuvo problemas físicos, problemas mentales, era impotente, no pudo tener hijos, en fin, un desastre, hasta llegar a su muerte en 1700, lo cual provocó la Guerra de Sucesión, la tenemos aquí, en la cual los candidatos a sucederle fueron un miembro de su misma familia, de los Habsburgo de Austria, y un miembro de la familia Borbón de Francia. Tenían un parentesco similar con el rey. Bien, ganó la guerra el candidato francés, lo cual hace que España entra en la dinastía Borbón de Francia. Eso produce muchos cambios. España se vuelve un país muy afrancesado, imita en todo a Francia, y nos llegan cambios también en las estructuras de la monarquía. Lo más importante es la llegada del absolutismo, que está encarnado en la figura de Luis XIV. Seguro que conocéis su famosa frase «L'état c'est moi», el Estado soy yo, que resume claramente lo que significa el absolutismo, o sea, la palabra del rey es ley y no hay nada que discutir. Y luego también llega el centralismo, o sea, una manera de gobernar el país con un único sistema de leyes y todo centralizado en la capital. Lo cual significa el final de los estados peninsulares, de los antiguos reinos, que durante los Habsburgo más o menos
se habían mantenido con sus particularidades políticas y estructurales, pero que ahora quedan anulados y todo se dirige desde el centralismo de la capital. Eso significa que ahora nace el concepto de España. Es por la primera vez que podemos hablar de España porque ya es todo el país dirigido con las mismas leyes. Bien, más adelante, en la segunda parte del siglo XVIII, estamos en el XVIII, tenemos una modificación del absolutismo. Seguimos con absolutismo, pero con una nueva filosofía de gobierno que llamamos el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado también se define claramente con una frase que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué significa esto? Pues es una actitud paternalista. El rey, bueno, tiene una actitud de querer mejorar las condiciones de vida de sus súbditos, trabaja para que sus vidas sean mejores, pero sin escuchar la voz del pueblo. Estamos todavía muy lejos a cualquier indicio de democracia. De cualquier forma, este rey, que es Carlos III, aquí lo veis retratado por Goya, muchos historiadores lo consideran uno de los mejores reyes de la historia de España porque realmente significa un cambio hacia una actitud de más interés hacia sus súbditos. Llegamos a la Revolución Francesa. España tiene otro rey, Carlos IV, y sus hijos y su esposa, todos luchando entre ellos, compitiendo para conseguir el poder, y fueron engañados por Napoleón, que los invitó a Francia con la idea de actuar de mediador, pero lo que ocurrió es que los obligó a abdicar y le dieron todas las facilidades para que pudiera invadir tranquilamente España. También hay transacciones económicas aquí, o sea que de alguna manera los reyes vendieron el país a Napoleón y ganaron mucho dinero en esta transacción. Napoleón invade España y pone un nuevo rey, que es José I, que es su hermano, y empieza una guerra de los españoles para sacar a los franceses del país. Es una guerra atípica porque no es el ejército español contra el ejército francés, sino que es una guerra de guerrillas. Es el pueblo español que se levanta contra los franceses y de una forma muy, digamos, artesanal casi, luchan para conseguir la independencia otra vez. Lo consiguieron, valga decir que con la ayuda de Inglaterra, y entonces vuelve la monarquía de la familia Borbón a España. Mientras estaba ocurriendo la guerra, en Cádiz, un grupo de intelectuales redactó la primera Constitución española de 1812, que es una constitución de tipo liberal. Y cuando terminó la guerra, los miembros de la Constitución pidieron al rey Fernando VII que jurara la Constitución, que además llevaría al país hacia la monarquía parlamentaria, pero el rey la juró y luego cuando llegó cambió de opinión y persiguió encarnizadamente a los que la habían firmado. Todo el reinado de Fernando VII es una lucha brutal entre el absolutismo y el liberalismo que ya se está generalizando en Europa y que quiere otro tipo de monarquía más moderna y con un rey con menos fuerza y con un gobierno que es el que realmente tiene que tomar las decisiones. La hija del rey, Isabel II, es la que finalmente acepta ya la monarquía constitucional y con lo cual terminamos el absolutismo. Aquí tenemos esos tres reyes. Eso realmente es como una telenovela. Ahora estamos en una telenovela también un poco en el momento actual de España, pero estos son difíciles de igualar. Tenemos el rey Fernando VII, perdón. Muchos historiadores lo consideran el peor rey de España por todas las traiciones y la agresividad que tuvo contra sus oponentes. Y este rey se casó varias veces, pero no conseguía tener hijos varones y al final se casó con una sobrina también,
que es María Cristina de Borbón dos Sicilias, con la cual finalmente tuvo 2 hijas. Murió el rey, tuvo que cambiar la ley porque los Borbones no aceptaban el hecho de que una mujer tuviera la posición de reina, y entonces aceptaron que la siguiente en ocupar el trono fuera la hija de Fernando VII y de María Cristina. Pero cuando murió el rey, Isabel era una niña y su madre solamente tenía 27 años. Y bueno, pues lo que ocurrió es que María Cristina se enamoró de un miembro del ejército, de un oficial del palacio, se casó en secreto con él porque era muy católica y pues, necesitaba un aval religioso para su matrimonio, pero mantuvo en secreto el matrimonio porque si lo hubiera aceptado públicamente habría perdido la posición de reina regente. Pero durante los años que ella tuvo el papel de regente, esta palabra regente significa un rey que está sustituyendo a otro porque está fuera o porque es menor de edad. Durante su tiempo de reina regente tuvo 8 hijos con este oficial del ejército y los fue teniendo, y cada vez que los tenía los mandaba a París para que no fuera notorio para el pueblo español, aunque claro, era obvio que estaba constantemente embarazada. Esto junto con sus altos niveles de corrupción, entre otras cosas, esta señora ganaba comisiones por la venta de esclavos. Finalmente se decidió que saliera del país y se adelantó la mayoría de edad de Isabel II, que empezó a gobernar muy joven. A la pobre Isabel II le organizaron un matrimonio con su primo, Francisco de Asís. Era un señor que no tenía ningún interés en las señoras, lo cual hizo que la reina se viera abocada a tener muchísimos amantes, una vida muy personal muy complicada y a desatender los asuntos de Estado y además también a evadir dinero fuera del país y hacer favoritismos en los... O sea, ella era ya una reina constitucional, pero no actuaba como tal. Finalmente el gobierno se cansó, y en parte también el país, y se expulsó a Isabel II de España. Por lo tanto, tenemos la primera vez que los españoles quitan a su rey, ella tuvo que salir fuera del país, y entonces tenemos ya la Primera República. Es la primera vez que España tiene un sistema político que no es de monarquía. Ya podéis ver con las fechas que solamente duró 11 meses y tuvo una inestabilidad política enorme. Fijaos, tuvo 4 gobiernos diferentes, por lo tanto 4 presidentes en 11 meses, eso es una locura. Y había luchas constantes entre partidarios de una república unitaria, siguiendo un modelo centralista, o los que querían una república federal apoyada en los antiguos reinos históricos. Esta república no tenía base ni política, ni social, ni económica, y además está claro que los españoles no estaban preparados para esta aventura política. Además coincidió con guerras carlistas que eran de tipo civil y con el inicio de la guerra cubana. Así que finalmente hubo un golpe de Estado y se volvió a restaurar la monarquía en la figura del hijo de Isabel II, que era Alfonso XII. De Alfonso XII no hay mucho que decir porque murió a los 27 años de tuberculosis y fue sucedido por Alfonso XIII. Alfonso XIII ya es el abuelo del rey emérito actual de Juan Carlos, un rey problemático también. El país tenía una especie de falsa democracia, podía solamente votar la clase alta, los que se consideraban educados, o sea que tenían también un estatus económico alto, y se estableció un turno de partidos que prácticamente se repartían el gobierno de forma matemática. Había un partido conservador y uno más liberal, y cada más o menos 4 años se cambiaban el gobierno, lo cual obviamente demuestra que
el resultado de las elecciones no se le hacía caso. Hay muchos grupos sociales que no están representados en el gobierno, especialmente la clase baja, que en aquel momento es la más grande del país. Y estamos también ahora, ya estamos a principios del siglo XX, con las consecuencias de la revolución industrial, lo que significa de condiciones de vida espantosas y de unas injusticias laborales enormes. La situación en el campo también es muy mala, hay una miseria tremenda. Coincide con una guerra de Marruecos que quería independizarse de España y también empiezan a presionar los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán y el vasco, para conseguir más voz en el gobierno. Entonces a Alfonso XIII no se le ocurrió nada mejor que establecer una dictadura a través de un golpe de Estado, naturalmente apoyado por las clases dominantes que tenían miedo de la inestabilidad tan grande de huelgas, manifestaciones, etcétera, que estaban ocurriendo en el país. Esta dictadura de Primo de Rivera pues es una dictadura de libro, no hay ningún tipo de libertad, no hay elecciones, no hay partidos políticos, nada. Los años 20, vuestros felices 20 de Estados Unidos no tienen nada que ver con los españoles. Y se produce esta curiosa situación de que hay un dictador, que es el que manda, pero sigue estando el rey. O sea, que sigue la monarquía y el rey es el que ha favorecido y ha promovido el golpe de Estado. Toda esta situación se va deteriorando, también afectada por la crisis económica del 29. El dictador cada vez tiene menos apoyos y finalmente se ve con la necesidad de dimitir y salir del país. Se producen unas elecciones municipales en el 31, que estas eran un poco más democráticas, y hay una victoria de las candidaturas republicanas, especialmente en las ciudades grandes, las más industriales, con lo cual el rey se vio claramente sin apoyo, también consecuencia de haber apoyado al dictador, y también sale del país y emigra a Francia. Segunda vez, por lo tanto, que España quitó a sus reyes. Bien, empieza la Segunda República, es importante porque es la llegada de la democracia completa en España. Ahora sí puede votar todo el mundo, incluso las mujeres, y no hay ninguna restricción. Por lo tanto, el primer gobierno sale con una tendencia clara hacia la izquierda por el peso grande de la clase baja sobre todo. Esta república es una experiencia mucho más interesante que la primera y hay una actitud, podríamos decir, de ver al país como un enfermo. España, para el gobierno republicano, es un país que tiene una serie de enfermedades crónicas arrastradas desde siglos prácticamente y se pone de forma muy fuerte a producir reformas en educación, en lo militar. Bueno, aquí tenéis la lista. Muy interesante la reforma educativa, especialmente para nosotros que nos dedicamos a educación. Es una experiencia muy moderna, muy motivadora. Se quiere solucionar un problema de un 50% de población analfabeta. Se quiere hacer una enseñanza que sea progresista, que sea mixta, mezclando chicos y chicas en el colegio, que sea obligatoria, que tenga la posibilidad de que sea pública, etcétera, etcétera. Hay muchos intelectuales involucrados y es una experiencia realmente bonita porque está mostrando claramente, especialmente con un aumento del presupuesto de educación del 50%, que la República considera que la base para mejorar el país y para llevarlo a una posición más moderna es la educación. Todas las reformas tienen mucha importancia, la militar es porque el ejército era claramente antidemocrático, con tendencia a los golpes de Estado, con una cantidad de oficiales desorbitada para la cantidad de soldados y también se hicieron leyes para evitar todo esto.
La religiosa, lo más importante es la separación de la Iglesia y el Estado, que está totalmente junta, quitar la confesionalidad del país, o sea, quitar la idea de que España tenía una religión oficial, que era la católica. Luego la autonómica era para aceptar que las regiones que quisieran tener una autonomía la pudieran tener. Así ocurrió con Cataluña. Quiso también el País Vasco y Galicia, pero no llegaron a tiempo. Y la reforma agrícola, pues para terminar con la situación de miseria bestial que había en el campo, repartir la propiedad de la tierra de una forma más equitativa y sobre todo dirigiéndose a los latifundios que había en el sur de España. Esta reforma agrícola acabó produciendo conflictos porque algunos campesinos, vista la lentitud con que el gobierno hacía la reforma, ocuparon tierras, el ejército actuó, hubo violencia, hubo muertes, hubo sangre, y entonces este gobierno, de forma muy democrática, asumió su responsabilidad y las cosas se habían ido mal y propuso elecciones anticipadas. Vamos entonces a un segundo gobierno que el resultado de las elecciones fue un gobierno más a la derecha, entre otras cosas porque grupos de la izquierda se abstuvieron para mostrar su enfado por el gobierno, especialmente por la lentitud de las reformas, y este gobierno de derechas inmediatamente paralizó las reformas. Eso condujo también a rebeliones y a situaciones de caos, especialmente en Asturias. Otra vez el ejército actuó con violencia, hubo muertes y también este segundo gobierno asumió sus problemas y planteó nuevas elecciones. Volvieron a haber elecciones y el tercer gobierno salió de izquierda más radical y reactivó las reformas del primer gobierno. Estamos al inicio de 1936 y desde el momento que gana el tercer gobierno, la oligarquía del país, o sea, la alta iglesia, la aristocracia, alta burguesía, el ejército, desconfiaron de que la democracia pudiera favorecer sus intereses y tuvieron miedo de perder sus privilegios. Con lo cual empezaron a conspirar para hacer un golpe de Estado y volver a una situación anterior. Este golpe de Estado, todos lo conocéis, es el del general Franco, que se produjo en el 36, en julio. El golpe de Estado triunfó en una parte de España, pero en la otra no tuvo éxito y el territorio continuó fiel a la República. El hecho de que no triunfara completamente es lo que produjo la guerra civil. O sea, fueron españoles contra españoles los que eran a favor del golpe de Estado y los que se mantenían leales a la República. Esta guerra, también seguro que todos la conocéis, duró 3 años y ganó el grupo de Franco. Franco empezó su dictadura de tipo fascista, pero curiosamente, volvemos otra vez al hilo de la monarquía, Franco siempre dijo que él era monárquico. Lo que pasa es que le gustaba mucho el poder y nunca pensó en poner un rey hasta que él se muriera. Lo que pasa también es que el que tenía que ser el heredero del antiguo rey, Alfonso XIII, que era Don Juan, toda la familia real seguía viviendo fuera del país y desde fuera, desde el extranjero, Don Juan había hecho muchas declaraciones diciendo que España ya necesitaba una monarquía parlamentaria, que necesitaba democracia, y evidentemente estaba criticando la posición de Franco. Con lo cual Franco lo detestaba y entonces tomó la decisión de que él no sería el nuevo rey de España. Y entonces eligió al hijo de Don Juan, que es Juan Carlos I, que en aquel momento era un niño, y pactó con su padre que este niño iría a vivir a Madrid y sería educado con las leyes y con la
las ideas filosóficas del franquismo. Bueno, don Juan lo aceptó, seguramente pensando que era más importante mantener la familia real dentro de la posición de poder en España, y aceptó separarse de su hijo, y entonces Juan Carlos llegó a España y empezó su educación dentro del franquismo. Pasaron años, ya sabéis que Franco estuvo 36 años en el poder. Juan Carlos se casó con Sofía de Grecia, tuvieron 2 hijas y un hijo, son las infantas Elena y Cristina, y el príncipe Felipe. Esta palabra infanta es lo que utilizamos en España para nombrar a las princesas que no van a ser reinas en el futuro. Bien, vamos ya con Juan Carlos I. A la muerte de Franco, 2 días más tarde, ya es coronado rey y empieza un periodo muy interesante de la historia de España, que es la transición, que es el paso en 3 años de una dictadura a un sistema democrático y de monarquía parlamentaria. Esto fue un tema difícil, tenéis que pensar que todo el gobierno, todos los órganos administrativos del país estaban ocupados por franquistas, que obviamente no les gustaba la democracia, así que el rey, que fue el que tuvo que ir moviendo, como si fuera una partida de ajedrez, tuvo que ir moviendo las fichas con mucho cuidado, con mucho peligro de que los militares hicieran un golpe de Estado, pero lo consiguió. Bien apoyado, fue moviendo las cosas, aceptando el sistema de partidos políticos, incluso el comunista, y finalmente llegamos a 1978, que se redacta esta Constitución, que es la misma que tenemos hoy en día. Bien, pocos años más tarde, solamente en el 81, ya tenemos un nuevo intento de golpe de Estado. Este golpe de Estado, la verdad es que fue controlado por el rey, porque el rey continuaba teniendo la posición de jefe del ejército y supo conseguir neutralizar este golpe de Estado. Los militares sublevados fueron juzgados, fueron a la cárcel, hubo una depuración del ejército y se pudo ya instaurar la democracia de una forma más estable y tranquila. Todos estos hechos, sobre todo la transición y el control del golpe de Estado, hicieron que la reputación de Juan Carlos subiera muchísimo, hasta el punto que incluso personas que no se consideraban monárquicas aceptaban que Juan Carlos había sido útil y que su papel había sido determinante. Utilizamos la palabra que eran juancarlistas, sin ser monárquicos, pero eran partidarios del rey. Bien, y vamos llegando ya a la situación actual. Tenemos un safari, una cacería de elefantes en Botswana en abril del 2012. Hay que decir que no es el primer safari de Juan Carlos, había hecho muchísimos, pero es el primero que fue público, porque durante su estancia en Botswana se rompió la cadera, hip, he broke his hip. Bueno, total, que eso hizo que tuviera que ser evacuado de urgencia de África, que llegara a España, que tuviera que ser operado en un hospital, y todo salió a la luz. Las consecuencias de este incidente de Botswana es un poco como que se abrió la caja de Pandora. Fue el final del silencio que había estado siempre rodeando la vida personal de Juan Carlos I. Salió a la luz su relación sentimental con Corina Larsen, una aristócrata danesa de origen alemán, y eso produjo un efecto dominó y salieron a la luz todas sus relaciones con otras mujeres fuera de su matrimonio. También el coste de los viajes del rey, especialmente este, que costó 40.000 euros, en un momento que España estaba en una crisis económica bestial, casi al borde del rescate, hizo que la
reputación del rey cayera de forma muy, muy radical. También la salud, aquí os he puesto una lista de dolencias y de conflictos médicos que tiene Juan Carlos. En este momento tenía ya 74 años, ahora creo que tiene 83. Hizo que la situación del rey se tambaleara. Sus asesores le dijeron que la opinión pública estaba descontenta y de alguna manera le obligaron a pedir disculpas. Hay un vídeo, sí. Aquí vemos al rey a la salida del hospital después de la operación de cadera y es el momento que pide perdón públicamente por lo que ha hecho. Mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. No sé si lo habéis entendido, lo importante que dice es: lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bien. Vamos a ver si... A partir de esta caja de Pandora que se abra, se empieza a ver que hay financiación opaca en la vida privada del rey, salen a la luz transacciones económicas, abuso del poder en beneficio de sus finanzas y finalmente en junio del 2014 Juan Carlos abdica en favor de su hijo Felipe VI. Poco a poco se van descubriendo todas las cosas, digamos, ilegales que había hecho el rey. Por ejemplo, crear una fundación que se llamaba Zagatka en Liechtenstein, que es un paraíso fiscal europeo, en el cual se costearon durante 10 años 8 millones de euros en vuelos privados del rey, de los cuales no hizo ningún tipo de abono a la Hacienda Pública Española. También fue allí, en esta fundación Zagatka, 100 millones de dólares que le regaló el rey de Arabia Saudí por haber ayudado a bajar los costes de la construcción del tren de alta velocidad español en la Meca. También en el 2008 se descubrió que el rey había creado otra fundación, que se llamaba Lucum, con sede en Panamá, para ingresar 65 millones de dólares a su ex amante, en aquel momento ya no estaban juntos, Corina Larsen. Y luego disolvió la fundación para dejar el menor rastro posible. Todo eso empezaron investigaciones que siguen todavía en Suiza y en la Fiscalía Española. La figura del rey se va deteriorando por momentos y en junio del 2019 Juan Carlos anuncia su retirada de la vida pública. Ya había abdicado, pero ahora además deja de sus responsabilidades institucionales. Aquí vemos una fotografía de la familia real española. Tenemos aquí en el centro el rey Juan Carlos I y su esposa la reina Sofía. Aquí tenemos a Felipe VI, el rey actual, con Leticia, su mujer, y las dos infantas, Elena con su esposo y Cristina con su esposo. Vamos a hacer énfasis en este señor que se llama Iñaki Urdangarín. Al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto con las finanzas del rey, Iñaki Urdangarín en el 2004 había fundado un instituto NOS, que es una consultoría estratégica, a saber lo que significa esto, y se descubre que han desaparecido, por decirlo de una manera clara, 50 millones de euros
en la construcción de un polideportivo en Mallorca, en la isla de Mallorca. Inmediatamente se ve con la investigación, descubre la conexión con el Instituto NOS y poco a poco se va descubriendo que esta consultoría que había fundado Urdangarín está con muchísimos actos, digamos, delictivos. Los duques de Palma, que es el título que el rey dio a Iñaki Urdangarín y a Cristina, se fueron a vivir a Washington, D.C. para evitar la presión que tenían en España, donde le dieron un cargo ejecutivo de Telefónica. Y poco tiempo después, al ir viéndose que estaba cada vez más implicado en actos corruptos, el rey Felipe VI les retira el título de duques de Palma a Cristina y a Iñaki. Finalmente se produce el juicio en 2018. Iñaki Urdangarín está condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por corrupción política, prevaricación, falsedad, blanqueo de dinero, etc. Bien, todavía está en la cárcel, está cumpliendo su castigo, aunque está en un régimen ya bastante más abierto, y la infanta Cristina solamente tuvo que pagar una multa por haberse lucrado, por haber sido partícipe del dinero, claro, que había ganado su marido. Aquí tenemos una foto más actual en la cual han desaparecido el marido de la infanta Elena porque se han divorciado y el marido de Cristina porque está en la cárcel. Y estos sí son sus hijos. Tenemos también los reyes eméritos, y esta es a Leonor, que en teoría sería la heredera a la muerte de Felipe VI, la nueva reina de España. Bien. Continuamos. En marzo, ya nos estamos acercando, en marzo del 2020, Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y le retira la asignación económica. Esta renuncia, en realidad, legalmente no se puede hacer hasta que se muere. O sea, no se puede renunciar en España a la herencia de una persona hasta que esta persona muere. Pero lo hizo, evidentemente, para distanciarse y ver que su forma de actuar era mucho más transparente que no la de su padre. Y finalmente, en agosto del 2020, el rey emérito Juan Carlos I sale de España y se va a vivir a los Emiratos Árabes. Es un exilio, podríamos decir, voluntario, aunque evidentemente forzado por las circunstancias. Mientras está en su exilio en los Emiratos Árabes, ha hecho una regularización de esta cantidad de dinero que veis aquí, también por el uso de tarjetas de crédito opacas usadas por Juan Carlos y por su familia, en especial sus nietos. Y poco más tarde, en febrero ya del 2022, ha hecho una segunda regularización de 4 millones por los viajes en avión privado. Estas regularizaciones obviamente ponen en manifiesto que evadió impuestos y son una manera de evitar que la investigación sobre su patrimonio llegue a ser más profunda y más conflictiva. Uno de los temas que salen con todo este problema de Juan Carlos es el tema de la inviolabilidad del rey, que según la Constitución la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Que hay muchas cosas que nos podemos preguntar, ¿es una inviolabilidad total o es relativa? O sea, si el rey, por ejemplo, yo qué sé, mata a otra persona, no tiene que responder de sus actos. Está limitada, por lo tanto, o no, al uso de sus funciones como jefe de Estado. También otra pregunta es, ¿afecta su tiempo ejerciendo como rey solamente? ¿Qué pasa después de la abdicación? Entonces, si solo puede ser juzgado por las cosas que ha hecho después de su posición de rey, ¿qué pasa con todo lo que ocurrió desde 2014? Las acusaciones específicas que hay contra Juan Carlos, aunque no se ha empezado de verdad un proceso judicial,
son cohecho en actividades económicas internacionales. En inglés creo que cohecho es bribery of officials, blanqueo de capitales, money laundering y fraude en la hacienda pública, que sería tax fraud. Bien, seguimos. Vamos a plantear un poco lo que dicen los que están en favor y en contra de la monarquía hoy en día. Primero está el tema de la legitimidad. Los que están en contra pues consideran que un rey que fue impuesto y fue elegido por un dictador pues no tiene legitimidad. Pero los que están a favor consideran que como se votó la Constitución de 1978, que incluía el hecho de que España era monarquía parlamentaria, pues ya está justificado o está legitimizado. Los que están en contra también consideran que esta Constitución era necesario votarla viniendo de la dictadura y que por lo tanto pues, lo que tendría que haber ahora es un referéndum específico preguntándole a los españoles si quieren monarquía o no. La monarquía es una institución vitalicia y hereditaria, o sea, para toda la vida y con herencia, y eso, claro, cabe preguntarnos si este concepto ya de por sí es antidemocrático. Los que están a favor también dicen que da estabilidad al país y le da unidad a un país que, como sabemos, tiene problemas de encaje según qué regiones. También el hecho de que el rey puede ser un árbitro en caso de crisis, como fue en el caso del golpe de Estado del 81, aunque hoy en día hay unas ciertas dudas de saber exactamente lo que ocurrió en este golpe de Estado. Los documentos sobre todos estos hechos están en secreto y no se pueden consultar todavía, pero hay quien tiene sospechas de si estaba más o menos preparado para realzar la figura del rey y del sistema democrático. En cualquier caso, no se sabe, es cierto que lo neutralizó más o menos. También el hecho de que el rey tiene poder sobre el ejército se puede ver positivamente o negativamente, claro. En cuanto al aspecto económico, bueno, pues ¿es más cara la monarquía o es más cara la república? Es muy difícil de dilucidar este tema. La monarquía española es la más barata de las monarquías europeas. Su presupuesto es infinitamente mejor que infinitamente más bajo que las monarquías del norte de Europa. Pero si lo comparamos con las repúblicas, tampoco está muy claro. Por ejemplo, la República Francesa y la República Italiana tienen presupuestos más altos que el de la monarquía española. Pero, por ejemplo, la República Alemana lo tiene bastante más bajo. En el caso de España también es difícil porque el presupuesto, que en nuestro país se llama presupuesto de la Casa Real, que incluye al rey y a su familia, es una parte del dinero que el Estado le da a la familia real, pero hay otros conceptos que no están allí. Por ejemplo, el caso de la seguridad está dependiente del Ministerio de Interior, así que pues hay partidas que no se reflejan en el presupuesto de la Casa Real. Otro tema es que un presidente de la República, claro, normalmente pertenece a un grupo político y eso para los que están a favor de la monarquía les gusta más la idea de que el rey es más imparcial, no pertenece a ningún grupo político y por lo tanto puede ser más, más imparcial en sus opiniones. Aunque obviamente debe tener sus simpatías hacia los grupos políticos que lo favorecen frente a los que están en contra. Y finalmente, el gran tema es si un jefe de Estado debe ser elegido o no y si puede ser destituido o no. ¿Qué pasa cuando un jefe de Estado, si es de república o es de monarquía, no funciona o es un desastre? ¿Se puede destituir o no? Pues aquí está también uno de los grandes temas de la monarquía contra república.
Para terminar, y con eso ya acabo, la posición de los partidos políticos actuales, pues tenemos los partidos que están hacia la derecha, que son el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, son claramente partidarios de la monarquía. El PSOE, que junto con Podemos es el partido que en coalición está gobernando España ahora, en realidad es un partido con vocación republicana. Fijaos, se llama Partido Socialista Obrero Español. Pero como participó en el consenso que hubo para la Constitución, tiene la posición ahora de mantenerse fiel a lo que firmó y por lo tanto no pone tanto en crítica la monarquía. Podemos y nacionalistas vascos quieren una consulta a la población, un referéndum, y según el resultado de si los españoles quieren o no monarquía, pues tomar las decisiones pertinentes. En cuanto a los nacionalistas catalanes, claramente quieren una república, pero quieren una república catalana, o sea, separada de la española. Lo que está claro que, excepto el Partido Popular y Vox, todos están de acuerdo en eliminar el concepto de la inviolabilidad del rey, y ahora lo que está discutiéndose es de qué manera limitar y controlar la figura del rey para que no vuelvan a suceder situaciones como las que ha producido Juan Carlos I. Podría ser a través de crear una ley nueva que definiera exactamente cómo debe ser la monarquía en España, o simplemente sería más leve hacer una serie de límites y controles a la posición del rey. Bueno, bien, con esto termino. Estoy ya cansado de hablar y tengo muchas ganas de escuchar vuestros comentarios, opiniones, después de todo este rollo que os he pegado de la situación actual y del trasfondo, digamos, histórico que ha tenido la monarquía y la república en España. Así que, adelante. Will creo que tenía una pregunta que ha escrito en el chat. No sé si la quiere repetir o la tiene ya resuelta. Sí, más o menos. Solo quería saber un poco más de estos, los límites sobre su poder del ejército. O sea, ¿es algo titular o si decide puede tomar acciones militares o...? En realidad sí, sigue teniendo la jefatura del ejército, sí, sí. Es algo que heredó del franquismo y que... Pero, por ejemplo, como si quiere ir a una guerra, se puede. O sea, ¿sin consultar o cómo funciona? No, eso lo tendría que decidir el gobierno 100% seguro, sí. Okay. No tiene tanto poder. Okay. En una situación extraña y complicada como el caso del golpe de Estado, sí, pero en una decisión como entrar en guerra con otro país, definitivamente no. Y también tenía una pregunta, ¿cómo se llama? La esposa de Juan Carlos, Sofía. ¿Sí? ¿Ella sería hermana de Felipe, que acaba de morir en Inglaterra? ¿Prince Philip? Son parientes, porque le llamamos Sofía de Grecia, pero es muy gracioso porque no tiene absolutamente nada de griega. En realidad es de una familia que viene de Dinamarca y también viene, creo que su padre es de una familia real de Dinamarca y su madre es de una familia inglesa. Y por aquí le viene la conexión con la familia real inglesa. Okay. De alguna manera, Felipe VI sí puede decir que la reina de Inglaterra es una tía suya, aunque no una tía directa, pero sí. Okay. Todos están emparentados. Es un tema muy común en la monarquía europea. Sí, hablando de eso también, antes hablaba de Carlos II. Es chistoso, hace unas semanas vi un video en YouTube hablando de él. Si los demás quieren verlo, es como 10 minutos y explica como todas las conexiones familiares y cómo llegó a crear este tipo. Y sí, si quieren ahora lo pongo en el chat. Muy bien, sí, buena idea. Es bastante alucinante, sí. Adelante, Tylee. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Qué Muy bueno bien. verlos.
aunque sea por pantalla. Sí, encantado. Y ahora hablo como uruguaya, así que no se Bueno, sorprenda. genial, perfecto, perfecto. Me encantó la charla por el tema que elegiste, simplemente porque me acuerdo exactamente cuando hablabas de este tema del rey en el 81 en la clase de historia. Así que mi pregunta viene por ahí. Me encantaría saber la perspectiva que tenías sobre la familia real en el 2005, por ejemplo, cuando era estudiante. ¿Cómo ha cambiado después de que saliera todos estos hechos a la luz? Pues ha cambiado radicalmente, desde una posición casi de adoración al rey por parte de muchos españoles, muchos no todos, hasta una situación de que ahora, de verdad, la ciudadanía española está como ofendida. Tiene una sensación de que ha habido tanto abuso, tanta manipulación, tanto beneficiarse de su posición de rey, que realmente está en un descrédito total. O sea, sí, hay un cambio y fíjate que no hay tantos años de diferencia, pero sí, es tremendo. La cosa es que todavía Felipe VI, su hijo, todavía está como indemne, todavía se ha salvado de recibir la influencia de esta reputación tan mala. Veremos qué pasa en el futuro. Y vinculado con eso, ¿cuál es la probabilidad de cambiar la Constitución, una enmienda? No sé cómo es el tema jurídico en España, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sería muy difícil cambiar ese tipo de ley. Es muy difícil, porque ya lo has visto con el resumen de la opinión de los partidos políticos. De verdad, hay muchos que no se atreverían para nada a hacer un referéndum y preguntar la opinión. Y sin esto, sin una base de que los españoles se pudieran manifestar libremente si quieren o no quieren monarquía, es imposible pensar en modificar la Constitución. Es difícil, pero bueno, uno de los motivos de la explicación histórica, que espero que no haya sido demasiado larga, es ver que todo es posible, que España se ha quitado la monarquía en 2 ocasiones en su historia, y vete a saber lo que puede pasar en el futuro. Bueno, especialmente viendo los protestantes que manifestaron ahí en las calles en el 2008, por ejemplo, el poder del pueblo en sí es potente. Sí, podría ser. ¿Cierto? Ojalá. Uriol, yo tengo una pregunta, no sé si me puedes contestar. Cuando estás hablando del coste de las repúblicas alemana, francesa, ¿estás hablando del sistema político en general o solamente de la presidencia de la república con la presidencia? O sea, muy bien, solamente de la presidencia. Lo que le cuesta a Alemania la presidencia específica, dejando aparte todos los otros presupuestos del Estado. Sí, con lo cual es posible que los sistemas políticos, por ejemplo, en España, sean más caros que en otro sitio porque se dupliquen administraciones, se dupliquen cargos, ¿sabes? O sea, sí. Es posible que, a pesar de que sea más barato, en definitiva sea más caro. Sí, pues sí. ¿Más cosas? Tengo una pregunta. ¿Te parece que Felipe VI puede cambiar la opinión pública y restaurar como esta afección que tenía antes? ¿Y qué tendría que hacer para cumplir con esto? Bueno, yo creo, sí, es posible que consiga restaurarlo, sí, es posible. Lo primero que tendría que hacer, y ya lo está haciendo en parte, es tener transparencia absoluta en todos sus asuntos económicos y de Estado, y luego separarse completamente de lo que ha hecho su padre, que también lo está haciendo. Y bueno, sí, creo que de momento parece que lo lleva más o menos bien. Sí.
Y la reina, ¿qué está haciendo con todo eso? Que leí que está todavía en España y está más o menos separada de su esposo. Sí, bueno, la reina en realidad está ajena a, a la situación de líos. Yo diría que tampoco es que tenga completamente las manos limpias de no haber hecho nunca ningún trapicheo, porque, por ejemplo, hay un tema de una herencia del duque de Hernani, de una colección de arte bestial, que ella está implicada en quitar esta herencia de España y vender cuadros, entre otros países, al vuestro. O sea que tampoco, vamos a decirlo claro, no es que sea un angelito, pero bueno, no tiene nada que ver con su padre, con su esposo, perdón. Y lo que sí, ella sí sigue teniendo buena reputación y se ha dedicado toda la vida a cosas de beneficencia, de cultura, etcétera, etcétera. O sea que bueno, yo diría que más o menos mantiene la dignidad de su posición, aunque claramente separada ya de su marido, claro. No están divorciados ni nada, pero es obvio que es un matrimonio fallido. ¿Y cómo parece a los españoles la Casa Real de Inglaterra? ¿Cómo diferencian? ¿Hay una comparación o es completamente distinto por la mayoría de los españoles? Me cuesta un poco contestar esta pregunta porque eso creo que es una opinión muy personal de cada individuo, pero me atrevería a decir que los españoles ven a los ingleses como mucho más fanáticos, mucho más apasionados con su familia real de lo que somos nosotros. La devoción que tienen por la reina, yo creo que eso no ha existido nunca en España. Pero ya te digo que es una opinión personal. ¿Más cosas? Hola, estoy seguro que he perdido casi todo mi español. De hecho, durante la universidad comencé a estudiar francés, entonces todo es mezclado en mi cabeza. Pero es un placer de ver a todos. Adiós, Ale, Marta, Tomás, hasta unos minutos. Muchísimas gracias por la charla. He disfrutado mucho porque recuerdo mi capstone, mi investigación poesía estaba la zarzuela, la monarquía, el futuro de la monarquía. Entonces tenía muchísimas ganas por el tema. Pero mi pregunta hoy es, Oriol, ¿tú qué son tus pensamientos sobre el futuro de la monarquía desde hoy? ¿Veremos o no una reina Leonor o reyes futuros españoles? Sí. Muy bien, Elis. Esta es la pregunta que se están haciendo muchos españoles. ¿Veremos a Leonor como reina de España? ¿Sí o no? Pues no lo sé, no te puedo contestar. Dependerá de cómo vaya evolucionando toda la complicación que hay ahora con el rey emérito, cómo vaya siguiendo. No lo sé. Yo personalmente me cuesta mucho entender la monarquía, esa idea de que una persona pueda ser jefe de Estado porque pertenece a una familia, es algo que me cuesta un poco de entender, pero al mismo tiempo, bueno, pues veo que hay monarquías que funcionan. Por ejemplo, los países del norte de Europa, que son países con unas estructuras sociales y económicas envidiables y un nivel de civilización muy alto, muchos tienen monarquías y lo llevan bien. Así que, bueno, nunca se sabe cuál es la mejor opción, pero personalmente
el concepto en sí de monarquía en el siglo XXI me cuesta un poco. No sé, vosotros venís todos de un país que no tenéis rey, pero tenéis cosas muy sorprendentes al lado mismo. Fijaos a Canadá. Canadá es un país que sigue diciendo que su jefe de Estado es la reina de Inglaterra. No sé, ¿qué pensáis de esto? Australia, Sí, de todos los, sí, verdad, vraiment interesante. Okay. Perdón. un montón. Bueno, hay gente que supongo que lo justifica por la tradición, pero claro, cuando ves un país tan grande, poderoso, independiente como Canadá, que todavía arrastre esta cosa tan antigua de decir que la reina de Inglaterra es el jefe de Estado, como por lo menos sorprende. Dejo mis opiniones al margen, pero tenía Tylee un comentario también en el chat sobre el posible papel de la Iglesia Católica en todo esto, que dice que seguramente dará para otra charla, pero por si quieres decir algo al respecto. ¿Cómo ves el papel de la Iglesia Católica con relación a la monarquía y el futuro de la monarquía? Supongo que quiere decir. Bueno, lo primero que diferenciaría entre lo que es la alta iglesia y lo que es la iglesia, digamos, normal. Yo diría que la jerarquía eclesiástica tradicionalmente ha sido favorable a la monarquía, sin ninguna duda. Durante toda la historia han estado compinchados completamente. En este momento, bueno, supongo que si España derivara hacia una república, pues la Iglesia no tendría otro remedio que aceptarlo y no criticarlo. Pero tradicionalmente es monárquica, por lo menos en su jerarquía. Luego, los sacerdotes normales que están en sus barrios y todo esto, pues cada uno tiene su opinión, claro. Creo que llegué por conclusión con mi investigación. Es que la función es mejor por dividir el jefe de Estado de jefe de gobierno, pero la familia que acompañaron todo no es mejor por todo. Posiblemente una persona, el jefe de Estado, por una familia real, es un anacronismo, sí. Sí. Pero gracias. Muy bien, sí. En realidad hay muchos tipos de república y hay repúblicas que, por ejemplo, la mayoría de las repúblicas europeas, el jefe del Estado es diferente del muchas veces les llamamos primer ministro, que es el que tiene poder realmente de tomar decisiones políticas y está separado del presidente de la República, que serían un poco el equivalente del rey. Pues lo que quería contar es que yo tuve la oportunidad de estar en España 2 veces. O sea, la primera vez, menos de un año de que se murió Franco. O sea, el 76-77. Y después volví un año y estuve ahí cuando el golpe de Estado en 81. Y lo que recuerdo yo es que en ese año de 76-77 había de verdad duda de cómo iría el país. Si Juan Carlos iba a apoyar una república democrática o si a lo mejor era posible que el país volviera a una dictadura, que Juan Carlos se convirtiera en dictador como Franco. Y me parece que él, no sé cómo decirlo, pero es que merece algo por apoyar tanto a la democracia y hacer que dejar es una palabra demasiado fuerte, pero que dio su apoyo a que se
estableciera. Establecería, sí. Bueno, gracias. Una república, y después en el 81, a pesar, esto es lo que dijiste y lo que también hubo en ese artículo de Politico, eso nunca había oído, eso del 81, de que a lo mejor fuera una cosa inventada, pero recuerdo que también en aquel entonces, en 81, el sentido de, ¿cómo se dice? Relief. Cuando Juan Carlos... Alivio. Eso. Que cuando Juan Carlos apoyó al gobierno democrática y dijo absolutamente que no iba a haber un golpe de Estado. O sea, se ve que desde luego se ha comportado muy mal desde entonces y a lo mejor se paga lo que tiene que pagar y se va, pero si su hijo puede comportarse bien, puede ganar el respeto del pueblo, a lo mejor sea posible que pueda continuar la monarquía como dicen los países del norte de Europa o incluso en Inglaterra. Sí, sí, es totalmente posible, sí, estoy de acuerdo. Sí. Y nadie duda de que realmente los puntos importantes en los que Juan Carlos estuvo bien son indiscutibles. O sea que sí. También pienso que cuando Juan Carlos se vio en la posición de rey de España, él sabía perfectamente que no podía continuar con una dictadura. Era un anacronismo, era algo que nadie habría aceptado. Los países de Europa lo habrían criticado ferozmente. O sea que yo creo que no tenía otro remedio que empujar el país hacia la democracia y hacia una monarquía parlamentaria. Pero lo hizo. Y lo hizo y fue difícil y tuvo que controlar muchas cosas y lo hizo bien. O sea que este mérito no se le puede quitar, ¿sí? Yo, si no hay más preguntas, lo digo por Susan, porque siempre somos el grupo que más nos extendemos. No sé si alguien tiene una última pregunta o si quiere ir cerrando, Uri. Sí, yo. Sí, solo quería escuchar un poco más de los otros españoles de qué piensan de tener rey y monarquía. O sea, sé que, pues igual, no lo puedo comparar porque me nací aquí en los Estados Unidos en Bray, pero sé que cada vez que escucho pues aquí en los Estados Unidos la monarquía inglesa, que me pongo a pensar como si fuera inglés, estaría súper enojado. Es como, hay esta familia que les dan un montón de dinero, aparte de esto, tienen un montón de dinero. O sea, yo estaría enojado hasta que todo el dinero, todos los recursos que tiene esa familia serían del Estado. Y esta familia se queda con nada y puede ir a trabajar. No sé, quería escuchar más de ustedes. Yo te diría muy rapidito que para mí es una cuestión de base. O sea, quiero decir que por un lado está, si tú estás a favor del concepto monarquía o no. Yo estoy claramente en contra del concepto de la monarquía. Y luego está que cuando te toca vivir debajo de una monarquía, luego hay gente que a lo mejor preferiría que no hubiera monarquía, pero desarrolla cierta simpatía, como ocurrió con Juan Carlos. Entonces, yo tengo en mi casa, por ejemplo, a mi madre, que es monárquica, y que haga lo que haga Juan Carlos siempre va a tener una excusa porque prefiere la monarquía a otros y porque valora todos estos puntos que nos estaba comentando Ross, porque ha vivido también guerra posguerra y piensa, pues este pobre ha hecho esto, pero bueno. Entonces quiero decir que para mí la diferencia es que los que somos republicanos lo seguimos siendo, pero antes éramos menos y ahora el comportamiento abusivo, denigrante y delictivo de parte de la familia real ha abierto un debate donde somos más. O sea, ¿sabes? O sea, porque yo te diría que son los dos conceptos como régimen, ¿qué te parece mejor? Y luego ya los personalismos de en qué momento. Pero te digo también que son muy listos porque yo siempre decía, bueno, pues venga Juan Carlos, pero luego ya que no venga Felipe, y en junio, no sé si os acordáis, en 5 días abdicó y vino el siguiente.
O sea, que son muy rápidos y saben hacer las cosas muy bien cuando quieren perpetuar algo. Bueno, esa es mi visión y breve porque... Sole, estás en mute. Para mí la monarquía no tiene sentido porque para mí es incompatible con la libertad y la democracia. Yo un régimen de un gobierno que no es elegido por el pueblo no puedo aceptarlo. Entonces para mí la monarquía es como un cáncer. ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien. Es una cosa que no he elegido yo, que no quiero y que no tiene por qué estar si no es elegida por el pueblo. Sí, me parece un poco algo como, bueno, esta familia lleva 300 años abusando a este pueblo, entonces lo vamos a mantener para siempre. Claro, o sea, no tenemos capacidad de opinar ni decidir. Es como si tienes un mal profesor que da malas clases, pero no puedes decidir porque lleva 20 años dando clase y no se puede cambiar. Para mí es lo mismo. La libertad es un concepto muy importante en el ser humano y tiene que ejercerse. Muy buen ejemplo. No, pues es lo cotidiano, ¿no? O sea, las cosas se tienen que cambiar cuando no funcionan. Ayer era 14 de abril, que es el día que en España se celebra el recuerdo de la República, porque fue proclamada la República el día 14 de abril. Y bueno, estaba bien Zaragoza, una manifestación en favor de la República, con sus pancartas contra la monarquía, etcétera, etcétera, con las banderas, porque la bandera republicana es diferente de la que tenemos hoy en España, porque es la bandera de la familia real. Pero tengo que decirte que era una mini manifestación, o sea que había poca gente realmente. Pero bueno, son pequeños movimientos. A lo mejor en ciudades más grandes ayer hubo manifestaciones más multitudinarias. Nada, eso es la pandemia. Eso es la pandemia. Bueno, también influye, claro, sí, sí. Tal vez estoy equivocado, pero por España Zaragoza es bastante conservador, ¿no? Sí. Entonces supondría que la familia real tuviera más apoyo ahí en Zaragoza que ponerle Barcelona, ¿no? Probablemente, sí. Okay. Sí, sí. Bueno, muy bien. Una pregunta pequeña. ¿Hay otros papeles vitalicios en el gobierno de español, como jueces o algo así? No. No. Todos son elegidos o se jubilan o algo así. Sí. El método de elección puede ser más o menos democrático, pero sí, no hay nada que sea vitalicio para siempre, ¿no? O como los jueces en el Supreme Court de los Estados Unidos, ¿no hay nada similar? No. Bueno, yo de cargos vitalicios no sé, pero pensiones vitalicias a según qué cargos sí que hay, que ese es otro tema. Sí. Personas que siguen cobrando por la posición que han tenido, eso sí. O sea, un presidente de gobierno de España cuando se retira seguro que tiene muchos beneficios por haber tenido la posición de presidente. Sí. Inmunidades, o sea que diríamos que... Bueno, pues muy bien. Qué gusto veros, de verdad. Gracias a los profesores, los colegas que me han acompañado también. Algunos no los conozco, bueno, la mayoría de los que estáis aquí sí que los conocéis, Hanna, ¿no? Pero, y bueno, muchas gracias de acompañarme, siempre te sientes más apoyado. Placer. Pues sí. Susan, Thank you, everybody, for joining us today. It sounded like you guys had some great conversation. It was really fun to hear everybody's Spanish, so kudos to you all for keeping up such great language skills. We look forward to seeing you on a future class. Thank you so much, Susan. Mil gracias, Uriol. Gracias. Un beso. Cuidaos mucho. A ver si nos venís a visitar.